Estaba escuchando lo que decía Flavia. Estamos en tiempos difíciles, ¿no? En tiempos de angustia, en tiempos pues, de guerra, de cosas muy difíciles en Europa, en Ucrania específicamente. Y bueno, Dios sabe, me fascinaba el salmo con el que inició Flavia. Está hermoso y aparte dice, tú has visto mis dificultades y te preocupas por la angustia de nuestra alma. Dios ve nuestras dificultades, ve cuando estamos en batalla. Hoy quiero hablarles de la batalla, hablando de estos tiempos, hablando de todo lo que está ocurriendo. Hoy Dios me puso a hablarles de esto, en medio de la batalla, adorando, perdón, adorando en medio de la batalla, adorando a Dios. Es un tiempo de adoración, pero en todo tiempo lo tenemos que adorar, ya les decía, me parece la semana pasada, y hay que adorarlo en medio de la batalla, hay que adorar a Dios. Estamos viendo cómo todavía no terminamos de una pandemia, 2 años en pandemia, estamos ya saliendo, estamos ya recuperándonos y se viene ahora guerra en Ucrania y tantas cosas y uno dice, ¿por qué pasa todo esto, no? Hay batalla en el mundo, hay luchas en mucha gente, aún en las casas hay batallas, hay luchas, ya sea por salud, por alguna enfermedad, por escasez en nuestra economía, por tantas cosas, por un hijo rebelde, un hijo que se fue, por un divorcio, problemas matrimoniales. Estamos en batalla. Mucha gente o la mayoría tiene algo en lo que está batallando, en lo que está luchando. A veces las batallas son interiores en nuestra misma mente, en nuestro mismo ser. Estamos batallando con cosas en nuestra mente, con mentiras y engaños del enemigo, con cosas que nos fueron enseñadas por nuestros padres y a lo mejor estaban mal. Y todo eso es una batalla hoy en día. Es una batalla por la que estamos librando. Pero hoy quiero decirte que aún en medio de las batallas podemos vencer. Y aún aunque el enemigo parezca más grande, aquí lo vemos, por ejemplo, Ucrania, Rusia, ¿no? Ucrania, un país pequeñito y Rusia, una potencia. Pero aún aunque el enemigo parezca muy grande, Dios te puede dar la victoria. Dios te puede dar una victoria porque no importa el tamaño del enemigo. A pesar de que el enemigo sea muy grande, Dios es más grande que el enemigo. Si estás luchando contra el cáncer y parece ser, o el diagnóstico fue incurable, terminal, Dios puede cambiar el diagnóstico del médico. Si estás luchando contra el SIDA, que es una enfermedad incurable, Dios puede cambiar ese diagnóstico. Cualquier cosa que por más imposible que sea la victoria, Dios puede darte la victoria. Y fíjense, esto lo vemos en la Biblia. En la Biblia vienen varias escenas, varios eventos en los que Dios nos muestra su poder. Y, por ejemplo, Goliat y David, ¿no? Goliat era un gigante. Nadie quería pelear contra Goliat. ¿Y quién era David? David no era un soldado de Jerusalén. David era un pastor pequeño, todavía no tenía edad para estar ahí peleando. Y era imposible que David venciera, un pequeñito venciera a un gigante. Era imposible. Aparte, ni siquiera traía armadura, solo traía su onda y le da a Goliat, ¿no? Y vence a Goliat. ¿Por qué? Porque David confió en el poder de Dios. David confió que Dios le daría la victoria. ¿En dónde más vemos? Vemos, por ejemplo, a Gedeón. A Gedeón, que lleva a los soldados y Dios le dice, no, son muchos, deja más, quita a varios soldados, ¿no? Y al final Gedeón va a pelear. Fíjense, dice que con 300 hombres, Gedeón vence a un gran ejército madianita, a un ejército enorme, con solo 300 hombres. Jehová
les da la victoria. Gedeón los vence. Entonces, y lo vemos en muchos, si nos ponemos a leer toda la historia de la Biblia, a Dios le gusta mucho trabajar de esa forma. A Dios le gusta mucho darse, gloriarse, glorificarse, dando ese poder, ¿no? Dándonos ese favor con poquito, dándonos la victoria ante un enemigo grande, ante algo grande. Y hoy te quiero decir eso. Aunque tengas un enemigo muy grande que parezca que no vas a poder con eso, aunque ya luchaste mucho contra la escasez, Dios te puede dar la victoria, porque Dios es más poderoso que eso. Hoy les voy a contar una historia hablando de David. David que escribió esta cita que leía Flavia, que dice: has visto mis dificultades y te preocupas por la angustia de nuestra alma. Así es Dios. Y David lo sabía. ¿Por qué? Porque lo vivió él. Lo vivió cuando Goliat y lo vivió en esta historia que les voy a contar. Está esta historia en Primera de Samuel, en el capítulo 30. Fíjense, David había salido de sus tierras con sus hombres. David estaba huyendo del rey Saúl y había salido, los filisteos le dieron una acogida y por ahí se quedó todas sus mujeres, sus hijos y todo su pueblo, ¿no? Y salió David con sus soldados de la tierra donde estaban, dejaron al pueblo solo. Después regresan y ya no había nadie. Habían asaltado a su pueblo, se habían llevado a sus mujeres, a sus niños y a toda la gente que estaba en el pueblo. Se la llevaron. Se la llevaron los amalecitas, ¿no? Los amalecitas llegaron y se llevaron a todo el pueblo. Y por ahí, por ejemplo, está en el capítulo 30, si lo pueden leer después, está hermoso. Está muy interesante, está todo esto que dice. Dice en el versículo 1 y 2 que los amalecitas habían asaltado el Negev y Siclag, habían destruido Siclag y la habían quemado hasta reducirla a cenizas. Se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás para matar, pero sin matar a nadie. Perdón. Fíjense, se llevaron a todos. Luego David regresa y en el versículo 6 dice, el versículo 6 sí lo tengo aquí anotado. Vamos a ver lo que dice, si por favor me hacen el favor. Aquí está, miren. Dicen, David ahora se encontraba en gran peligro. ¿Por qué? Porque sus soldados se enojaron con él. Aquí dice, porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas, y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Todos los hombres estaban resentidos, todos querían apedrearlo, todos sus hombres, sus soldados, ¿no? Los que lo acompañaban. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Muchas gracias. Fíjense, qué importante esto. Y aquí yo quiero hacer una pausa a la historia. David estaba preocupado, estaba en peligro porque sus hombres lo querían apedrear por haberse salido y haber dejado descuidado a toda su tierra, se los llevaron. Entonces ahora todas sus mujeres, todos sus niños, todos habían sido secuestrados, ¿no? Habían sido llevados a otro lugar y estaban enojados con David. David podría haberse desesperado, podría haber corrido y esconderse, pero lo que hizo David me impresiona. David cobró fuerzas. Dice que David encontró fuerzas en el Señor su Dios. David encontró fuerzas. Todos estaban enojados con él, pero David buscó a Dios. David buscó al Señor su Dios. Tal vez ya estaban cansados y lo vemos más adelante. Ahorita se los voy a decir en qué versículo.
David buscó a Dios y dice en el versículo 7 que él le pidió al sacerdote que le trajera el efod porque iba a consultar a Dios. El efod era una vestimenta que usaban los sacerdotes para entrar a la presencia de Dios, para orar a Dios. Entonces David quería orar a Dios, quería estar en la presencia de Dios. Y aquí es donde viene la adoración en medio de la batalla. David estaba en medio de un problema muy grande, de una batalla. Se habían llevado a sus mujeres y a sus niños, pero él adora a Dios, él entra en adoración a Dios. ¿Y qué hace? Le pregunta a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Debo ir? ¿Puedo ir a recuperar? ¿Me vas a dar la victoria para recuperar a nuestras mujeres y a nuestros niños? Eso lo dice en el versículo 8. Y Dios le responde, sí, persíguelos, recuperarás todo lo que te han quitado. David entra en esa comunión con Dios. Cuando estés en medio de la batalla, cuando te sientas que todo está en contra tuya, que no hay nada a tu favor, ni una cosita, y que parece que todo se derrumba, busca a Dios. Toma fuerzas en el Señor tu Dios, fortalécete en Él, pídele a Él dirección, pregúntale, ¿qué quieres que haga, Señor? Voy y lucho por esto, ¿quieres que me quede? Y no siempre Dios responde de la misma manera, no vamos a decir, ay, a David le dijo que fuera, entonces tengo que hacer eso. Dios responde de diferentes formas. Pregúntale. Muchas veces es necesario estar quietos, otras veces es necesario ir avanzando poco a poco. Dios te va a dar la respuesta, pero necesitas saber que tú estés interesado en escuchar su voz, que tú estés interesado en buscarlo, en querer saber su voluntad, su dirección, y Dios lo va a hacer. Lo hace de diferentes formas, por medio de su palabra o por medio de una persona, por medio de un hecho, de un acontecimiento. Usa muchas cosas para hablarnos. Solo es tener un oído atento a la voz de Dios. Y David escuchó a Dios y David fueron con sus hombres a rescatar a sus mujeres y a sus niños. Después de esto, vemos, por ejemplo, en el versículo 18 y 19, que David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado y rescató a sus 2 esposas. No faltaba nada, fuera grande o pequeño, hijo o hija, ni ninguna otra cosa que se habían llevado. David regresó con todo. David regresó con todas las cosas que se habían llevado los amalecitas. Regresó en victoria porque Dios les dio la victoria. Y Dios les dio la victoria porque David supo escuchar la voz de Dios, porque David supo reconocer en Dios al Todopoderoso, la soberanía de Dios. Y recordemos que la adoración es eso, reconocer la grandeza y el poder de Dios. David supo reconocer eso, supo reconocer en Dios que con él y solo con él iba a poder vencer y que solo él tenía la dirección del camino por el cual tenía que seguir. Es importante reconocer la grandeza de Dios. Si estás pasando por momentos difíciles, si estás pasando por situaciones en las que ya no puedes más, si la enfermedad ha avanzado, si el cáncer ha avanzado y te dijeron es terminal, ya no se puede hacer nada, ya lo único que puedo hacer es darte una mejor calidad de vida, pero vas a vivir así toda tu vida. Si te dijeron eso, Dios puede cambiar el diagnóstico del médico, porque Dios es todopoderoso y aún por más grande que sea el enemigo, por más gigante que sea el adversario, la enfermedad o lo que estés viviendo, Dios es más grande aún y Dios te puede fortalecer. Pero es necesario reconocer su grandeza, es necesario reconocer su poder, adorarlo, entrar en la presencia de Dios. Hoy te invito a que hagas eso. Fíjense, hace muchos años, cuando yo era pequeñita, yo conocí a Dios gracias a mis papás. Ellos me llevaron a conocer el poder y la grandeza de Dios. Y mi papá seguido nos contaba historias que le ocurrían. Mi papá trabajó
en la minería mucho tiempo. El ser minero es entrar a hoyos profundos en la tierra y sacar metal, ¿no? Y él estaba yendo a trabajar y una vez nos platica que entró a las profundidades de la tierra y debía él colocar una bomba o un explosivo por ahí en un lugar para que explotara y sacaran el metal. Él tenía que colocar el explosivo, traía una lamparita de esas para poder salir, una lámpara, y aparte, donde caminaba no era terreno sólido, sino que era un barranco, era hacia abajo. Había hoyo de miles y miles de metros. Muchos mineros han caído en ese tipo de hoyos y han quedado ahí muertos. Entonces él tenía, la lámpara era esencial. Tenía que salir iluminándose bien con esa lámpara para ver en dónde pisar y no caer al precipicio. Y poder salir, tenía un tiempo determinado antes de que estallara el explosivo, poder salir de ese lugar y estar a salvo y esperar a que explotara, ¿no? El caso es de que nos platica que hizo esto, puso el explosivo y al querer salir, de alguna forma se cayó la lámpara a lo profundo y se quedó totalmente a oscuras, totalmente sin ver absolutamente nada. Permítame. Entonces mi papá no tenía opción, tenía dos opciones, o intentar salir con el riesgo de caer al precipicio, que él nos decía que era un 99.9% seguro de que iba a caer porque no veía nada, o la segunda opción era, que fue la que ocupó, hacerse bolita, dice que buscó un rincón, hacía tientas, y ahí se hizo bolita en el piso y esperó a que detonara la explosión. Después de que pasó el tiempo, detonó y dice que él únicamente sintió unas piedritas en la espalda. Fue todo lo que sintió. No le hizo nada el explosivo. Yo me imagino a los mineros afuera esperando ir y rescatar a un cuerpo muerto. Mas, sin embargo, mi papá no recibió ningún daño de ese explosivo. Fue un milagro de Dios. Y aquí vemos que Dios no es un Dios que pasó en la historia hace muchos años, sino es un Dios que obra hoy en día. Que a pesar de ahí era un enemigo gigante, ¿no? Era algo imposible de lograr. Yo he visto hace poco, una semana, 2 semanas, vi noticias en las que 2 mineros cayeron en uno de esos hoyos y murieron. Los rescataron sin vida, ¿no? Y seguido pasa cosas así. Y yo digo, wow, fue un milagro que hace muchos años Dios guardó a mi papá y lo ha guardado en muchas cosas ahí. Pero era 100% seguro de que rescataran a mi papá solo el cuerpo sin vida, pero Dios lo protegió. Mi papá se encomendó a Dios y reconoció su poder y dijo, Señor, aquí estoy. Y Dios lo libró, porque tiene un propósito mayor en su vida. Entonces, aquí vemos cómo Dios sigue obrando y cómo Dios puede obrar en ti. Si Dios lo hizo por mi papá ese día, Dios lo puede hacer por ti. Cosas imposibles a los ojos, a la lógica humana, Dios lo puede transformar en cosas buenas, ¿no? Vemos ahora lo que pasó en Ucrania, no sé si vieron las noticias, de un tanque que aplastó a un coche, pasó por encima de un coche y rescataron, venía un anciano adentro del coche y lo rescataron con vida. Dios todavía hace milagros, Dios todavía obra poderosamente, a pesar de que se vea imposible el salir de una situación, Dios te puede sacar de esa situación. Dios te puede dar la victoria. Y si Dios tiene un propósito mayor para tu vida, cree lo que Dios lo va a hacer. Ten fe porque
creer en Dios, es reconocer su grandeza, es reconocer su soberanía, y a Dios le gusta que lo reconozcamos, y es cuando Dios obra poderosamente en nuestras vidas. Vamos a terminar con una oración, pero antes de esta oración yo quisiera que escucháramos esta canción. Escucha esta canción y ora con ella. Prepara tu corazón, ora con esta hermosa canción que habla sobre tener fe, sobre en momentos difíciles, ten fe en Dios. Vamos a escucharla y continuamos en este ambiente.
Gracias, Señor. Gracias por este momento, hermosa canción. Gracias, Señor. Hoy te pido que seas tú, Señor, quien se haga presente en la vida de cada hogar que esté escuchando, Señor, este mensaje. Hoy nos levantamos porque creemos, Señor, que tú eres el Todopoderoso. Nos empoderamos, Señor, de ti, de tu gran poder y sabemos, Señor, que tú vas con nosotros, que podremos vencer por más grande que se vea el enemigo, por más inmenso que se vea, Señor, con aquello que estamos combatiendo. Tú eres más poderoso y más grande que ellos, Señor. No puede haber algo más grande que tú en esta tierra, porque tú eres más grande, Señor, que la tierra misma. Tú eres más grande que el universo. Tú eres el creador de todo. Por eso confiamos en ti, Señor. Confiamos en ti, nuestro auxilio en tribulación. Tu poder y tu autoridad son más extensos que el ancho mar. Hermosa letra de esta canción, Señor. Nada hay que tú no puedas hacer. Nada hay, Señor, en este mundo que tú no puedas hacer. La victoria es tuya. Has vencido al mundo con poder. Hermoso, Señor. Sabemos que tú eres poderoso y que todas tus promesas son verdad. La tormenta, vamos a cruzar, vamos a pasar por situaciones difíciles, pero tu gran poder se va a manifestar, tu gran poder va a manifestarse en nuestras vidas porque sabemos y creemos que tú, Señor, todo lo puedes. Hoy te pido que aumentes la fe de cada uno de nosotros, que creamos en tu gran poder, que creamos en tu gran amor, que tú eres soberano, que tú eres poderoso y que tú vas a traer paz a este mundo, a esta humanidad, paz a Ucrania, paz a cada uno de nosotros, paz a las familias. Vas a quitar, Señor, dar la victoria, quitar todo cáncer, quitar toda enfermedad, quitar toda escasez y a dar la victoria. Creemos en ti, creemos en tu poder. Vas a traer a aquel hijo que se fue. Vas a ayudarnos, Señor. Yo sé y lo creo y lo reconozco que tú eres el Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Te alabamos, te adoramos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Que Dios te bendiga mucho y sigue en este ambiente de oración. Vamos a seguir con el culto. Gracias.